las soluciones que ya se dijo. Ok, entonces para evitar errores y tal vez no usar soluciones que ya se usaron. ¿Qué más? ¿Por qué más? Ok, entonces, algo importante, de acuerdo dentro de la parte de la medicina, ¿no? Es que mucho del conocimiento que nosotros tenemos para la actualidad, ¿de acuerdo?, ha iniciado hace mucho tiempo. El tema, por ejemplo, anatómico que vamos a ir viendo, eran estudios muy antiguos que hasta la actualidad van a seguir viendo. Desde el tema de la disección, desde el tema, digamos, de ir viendo las partes anatómicas del cuerpo, cuáles han sido las primeras imágenes, ¿de acuerdo? Que a lo largo de los años no ha cambiado, ¿de acuerdo? No ha habido muchas modificaciones. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros objetivos del tema de hoy? Bueno, vamos a definir el problema que existe en relación a la mente y el cerebro, ¿de acuerdo? Vamos a conocer la evolución histórica de todo lo que es la parte del cerebro, obviamente, y de todo lo que es el sistema nervioso, y vamos a analizar los últimos avances de lo que es la parte de la neurociencia. Este tema, de acuerdo, se basa en lo que es la neurociencia cognitiva de Redolar de 2017. Entonces, entrando en materia, cuando nosotros hablamos del movimiento, la motivación de una persona, ¿de acuerdo?, nos tenemos que cuestionar cómo es posible la unión de la mente y el cerebro, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si nos direccionamos a uno o a otro, pues muy difícilmente vamos a llegar a complementar, ¿no? Como en esta pregunta, ¿cómo es posible que el movimiento de un brazo generado por procesos químicos y eléctricos, ¿no?, tenga el fin de dar una rosa a un ser querido? Ustedes ya han visto la parte anatómica, están llevando a la parte fisiológica, han visto el tema del desarrollo, ¿no?, embrionario, han visto la genética. Genética ya he llevado, ¿verdad? Sí. ¿No han llevado todavía genética? Sí. ¿Se lleva el primer año? Sí. ¿No? Ok, entonces han cambiado. Pero lo van a ir viendo en la parte de genética, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo explicaríamos esto? Vemos que para la actualidad, de acuerdo, muchos procesos mecánicos, como por ejemplo los brazos, ¿no?, o las piernas que se van haciendo en la parte biomédica, ¿no?, de la mecatrónica y todo eso, van generando el tema de un funcionamiento, hasta las guías, ¿no ven? La inteligencia artificial genera movimientos hasta virtuales, ¿no? Pero, ¿dónde viene entonces la motivación? ¿No? ¿A qué me refiero? Me dirán, bueno, pues uno es una inteligencia artificial y la procedemos nosotros. Ok. Una piedra que tú la pones en una pendiente para que pueda ir cayendo por el tema de la ley de gravedad, ¿qué tipo de estructura o material tendrá? Al acto de anunciamiento de los 30 mejores equipos de las Olimpiadas Estéticas 2025 Calica. Un fuerte aplauso para todos los equipos que han sido parte principal de las Olimpiadas que están desarrollando en nuestra ciudad. Hoy nos reunimos para celebrar el talento, la creatividad y la dedicación de los jóvenes que con sus ideas están
¿no? Más porque uno es un día frío, es sábado, ¿no? Y obviamente tenemos que nutrir la parte, digamos, de todos nuestros conocimientos que vamos adquiriendo durante la semana y obviamente durante las materias anteriores. Ok. ¿De qué están hechos? ¿De qué estamos hechos? Células. Células. ¿Qué más? Proteínas. Proteínas. Ok. Que serían la parte de las moléculas. ¿Qué más? Tejidos. Enzimas. Ok. ¿De qué está hecho una piedra? Minerales. ¿Qué más? Que vendrían el tema de la molécula, ¿no? Diferentes químicos. Entonces, vamos a ver, de acuerdo que dentro de lo que son los principios, de acuerdo, químicos moleculares, a lo largo, digamos, del universo y de nuestras propias estructuras, pues vamos a estar hechos por este tipo de moléculas. ¿Qué es lo que va a generar nuestra diferencia? Justo ayer era lo que les decía, la parte genética. La manera en la que se va a desarrollar estas moléculas y se van a unir para generar estructuras es lo que nos va a permitir diferenciarnos, ¿de acuerdo? Y justo ahí venimos, por ejemplo, del desarrollo embrionario, ¿no ven? Desde el momento, digamos, de la concepción, la parte de la mórula, todo lo que es el ectodermo, el mesodermo, todas esas estructuras, ¿no?, que genéticamente están codificadas para formarse de esa manera, van a permitir el desarrollo del cuerpo humano para nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos llegado a este tipo de conclusiones a lo largo de los años? Como vemos, de acuerdo, nos vamos a regir por tres principios. Uno, el hecho de movernos nos va a dar una posibilidad, de acuerdo, de un desarrollo. Por tanto, el hecho de movernos como único elemento no nos va a dar la característica de individualidad ni de evolución, ¿no? Como ven acá, el tema, digamos, del GIF, el hecho de que se mueva, ¿será que le da motivación? ¿Un GIF está motivado? ¿Tendrá conciencia? No. Pero si se mueve, ¿no? Ok. Segundo, tenemos que estar regidos por leyes. Como les decía, la piedra, ¿no?, si yo la pongo en una pendiente y la dejo, pues va a rodar, ¿no ven? Nosotros, si saltamos, ¿nos iremos flotando? No. ¿Qué ley nos va a regir para mantenernos aquí? De la gravedad. Entonces nos vamos a permitir ir hacia un centro. Eso nos hace ver que existimos, de acuerdo, que estamos vivos. Entonces tenemos movimiento y estamos regidos bajo leyes, ¿no? Pero la otra que va a permitir diferenciarnos de una piedra es que vamos a tener inteligencia, intenciones, motivaciones y sentimientos, ¿de acuerdo? Que justamente permiten nuestra conducta. Entonces, ¿qué vamos a ver? La perspectiva histórica de la neurociencia cognitiva. Vamos a ver, de acuerdo, que a lo largo de los años el cerebro incluso no era tomado en cuenta, ¿de acuerdo? Si bien ahorita hablamos de mente y cerebro, en un principio se creía que solo éramos mente, incluso antes de cerebro, ¿no? Por ejemplo, en la antigüedad, de acuerdo, en el 1700 a.C., se encontró un papiro egipcio por Edwin Smith, ¿no?, quien encontró el tema de las momificaciones, ¿no? ¿Qué hacían con los órganos de las momias? Ok, ¿y qué hacían con ellos? Muy bien, en urnas de oro, ¿no? ¿Para qué? ¿Cuál era el objetivo?
estaba obviamente el corazón, el hígado, los riñones, pero no el cerebro. El cerebro lo quitaban de la momia, ¿de acuerdo? Y lo botaban. Le hacían orificios a nivel de la nariz, a nivel nasal, lo quitaban y vaciaban. ¿Por qué? Porque consideraban que el cerebro era solo un moco que se almacenaba en la parte de la cabeza y que no tenía ninguna utilidad, ¿no? Lo cual hace ver, digamos, si hubiera reencarnación, pues todas las momias nacerían sin cerebro. ¿Qué vemos en esto? 1700 antes de Cristo. En la Edad Antigua, de acuerdo, dentro de lo que es la Edad Media y la Edad Antigua, vamos a ver a personas que ya hemos visto, seguramente, ¿no? Uno de ellos es Aristóteles, ¿de acuerdo? Aristóteles en el 384 al 322 a.C. consideraba que el cerebro era un órgano grasiento, escaso de sangre, inútil, ¿de acuerdo? Entonces, del 1700 a.C. al 322, seguíamos con esto. ¿Cuál era la idea? El cardiocentrismo. ¿Por qué? Siempre las leyes se van a guiar por lo que está a nuestro alrededor. En esa época, ¿dónde se consideraba que estaba el centro del universo? El corazón sí, del ser humano, pero del universo, justo. Se creía que todo el universo, todos los planetas giraban alrededor de la Tierra, que la Tierra era el centro del universo, ¿no? Obviamente dentro de este proceso de creer que todo era el centro, creíamos también que el centro del mundo, ¿no?, de los seres vivos, ¿quién era? El ser humano, ¿no? Nosotros éramos el centro y nuestro centro, porque todo era centro, 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 tenía que haber otro, ¿no? Y como somos egocéntricos, de ahí viene la palabra, venía que el centro del ser humano era el corazón. ¿Por qué? Porque se encontraba en el centro del cuerpo. Bombeaba sangre, era caliente y lo mandaba a todas partes del cuerpo. Si el corazón dejaba de latir, pues las personas morían. Entonces tenía que ser el lugar de donde venían nuestras emociones, nuestra mente, nuestras conductas, nuestras acciones. Entonces se consideraba que venían del corazón. Por esto se comenzó a usar varias palabras relacionadas al corazón, ¿de acuerdo? Como recuerdos, desde el tema de cor, del latín que es corazón, cordura, ¿no? Ya les he dicho porque todo estaba relacionado al corazón, y obviamente el recordar. Entonces Aristóteles nos dijo, no, pues el ser humano piensa, siente todo en el corazón. Y ahí vino Hipócrates. ¿Quién es Hipócrates? El padre de la medicina. Padre de la medicina. ¿Por qué Hipócrates es el padre de la medicina? Porque fue el primer médico. Es el primero que se introdució en el protocolo. Sí, algo así era. El primero. La ética moral. La ética moral fue el primero médico que te acuerdas. ¿Por qué le decimos que es el padre de la medicina? Hasta hacemos un juramento. Basamos nuestros principios hasta la actualidad en eso, ¿no? Imagínense, para él, 470 y 377 a.C. y sigue siendo uno de los mayores principios que es comparar el tema de un de la medicina, ¿no? Hipócrates fue uno de los primeros en generar lo que eran las escuelas de la medicina, no como tal, ¿de acuerdo? Pero él comenzó a tener discípulos y a tenerlos en un lugar para enseñarles todo lo que él iba aprendiendo, ¿no? Por eso se considera el padre de la medicina y de ahí viene el juramento hipocrático. Las normas bajo las que se regía este tipo de escuelas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es Hipócrates?
Hipócrates era más científico, también eso es lo que ha hecho que la medicina deje de ser pues algo de, no sé, de espiritismo y cosas así, ¿de acuerdo? Sino algo científico. O sea, el ver algo, saber qué lo produjo y saber cómo lo podíamos solucionar. Entonces, ¿qué veía Hipócrates? Veía que en las personas, bueno, en los soldados que volvían de las guerras, ¿de acuerdo? Tenían lesiones a nivel de la cabeza, ¿no? Tenían fracturas, tenían hundimientos, ¿no? Que habían sido producidos durante la guerra. Y veía que este tipo de lesión, si se daba en el lado derecho de la cabeza, producía que la parte del lado izquierdo del soldado no se moviera, no tenga dificultades. Entonces decía, no es el corazón el encargado de esto, ¿no? Porque la lesión es en la cabeza, entonces tiene que haber alguna relación entre la lesión del cerebro y obviamente lo que es el movimiento del cuerpo. Consideraba él que las emociones, el tema de los pensamientos, las alegrías, la risa, todo venía del cerebro, ¿de acuerdo? Entonces teníamos a Hipócrates con un método más científico y Aristóteles con un tema más emocional. ¿Y quién vino? Galeno. ¿Quién es Galeno? Anatomía sí ya han llevado. ¿Por qué es Galeno importante en la anatomía? Porque es el Es uno de los principales anatomistas de acuerdo de la época. Es gracias a él, si buscamos en el cerebro es fácil. Entonces, algo importante de acuerdo que vamos a ir viendo es que Galeno hizo las primeras disecciones, ¿de acuerdo? Entonces, él buscaba mucho la parte anatómica y el tener dibujos y estructuras. Pero ¿cuál era la dificultad que tenía Galeno? En esa época, ¿de acuerdo?, no era aceptable la disección en cuerpos humanos. ¿Por qué? ¿Por la ética moral? ¿Qué tipo de religiosos? ¿Qué iglesia? Para esa época todavía no. Para esa época tenemos los dioses griegos, romanos, Zeus, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué consideraban? Que el cuerpo humano era un regalo de los dioses, por tanto, debía ser cuidado, ¿de acuerdo? No podía ser lastimado. Si bien no estaba como que muy prohibido, en esa época se hacía mucho decir las reglas y las normas, ¿de acuerdo? Entonces Galeno dijo, pues no, disecciono, y diseccionaba todo lo que encontraba, cerdos, bueyes, caballos, perros, todo lo que encontraba para ir viendo la parte de la anatomía. Él obviamente se dio cuenta que los animales tenían unas prolongaciones, de acuerdo, en todo el cuerpo de una prolongación, la nácar, que no era como la parte, digamos, de las venas, que no era como la parte de las arterias, no contenía sangre, pero seguramente tenía alguna función. Y fue el primero en comenzar la descripción de lo que era la parte del sistema nervioso. La locura es una enfermedad del bajo vientre. El cerebro no sirve para mucho. Los testículos no sirven para nada. La tierra es plana. Los testículos no sirven para nada. Nada de esto es cierto. Pero lo fue en su día, o al menos así lo creían, en la antigüedad, en la Edad Media o en el siglo XIX. Desde que se plantean preguntas, se encuentran respuestas. No necesariamente las respuestas correctas, porque desde
Eso entonces habría. El cerebro tiene inteligencia. Todo el universo está compuesto de agua. Las ranas nacen en un charco de agua. La locura es una enfermedad del bajo vientre. El cerebro no sirve para mucho. Los testículos no sirven para nada. La Tierra es plana. ¿Que la Tierra es plana? ¿O es planta? Nada de esto es cierto. Pero lo fue en su día, o al menos así lo creían, en la antigüedad, en la Edad Media o en el siglo XIX. Desde que se plantean preguntas, se encuentran respuestas. No necesariamente respuestas correctas, porque desde que la ciencia existe no hemos hecho más que evitar darle vueltas a las cosas equivocadas, encontrar respuestas falsas para preguntas verdaderas. No obstante, una idea falsa ayuda a menudo a dar con una idea acertada, que por cierto solo será acertada hasta que se demuestre por qué es. La varita de Saurí. En realidad parece evidente que la actividad intelectual no tiene nada que ver con el funcionamiento de algo tan fundamentalmente como esa gran masa blanda que es el cerebro. Es más sensato pensar que depende de órganos más apreciables, tales como los pulmones, el estómago o el corazón. Por lo menos los pulmones están a la vista, el aire que respiramos pasa por ellos. Por lo tanto, es evidente que los pulmones son imprescindibles para vivir. Y lo mismo ocurre con el estómago. Es evidentemente vital por cuanto se encarga de todo lo que comemos, y hay que comer para vivir. Y el corazón, por supuesto. Sentimos los latidos del corazón, oímos las palpitaciones, sabemos que controla la sangre y necesitamos sangre de manera permanente. Basta con perder un poco de ella para darse cuenta. En el antiguo Egipto pensaban incluso que la sangre llevaba los pensamientos hasta la boca, en donde se transformaban en palabras. Existen argumentos de mucho peso que confirman que en el corazón se encuentra el control central del cuerpo, así como todas sus funciones. Es más, cuando el corazón se detiene, la vida se para. Los pulmones, el estómago, el corazón, es verdad, los conocemos muy bien, pero lo que al cerebro se refiere, nada. Los pulmones, el estómago, el corazón, es verdad, los conocemos muy bien, pero lo que al cerebro se refiere, nada. Nada. El cerebro solo está ahí para darnos jaquecas cuando las tenemos. Como suele ocurrir, no hemos ido más allá de las apariencias y vemos que por muy blando y inerte que parezca el cerebro está ahí por algo. No retrocedamos en el tiempo y volvamos a los diplodocos. Entonces, como hemos ido viendo de acuerdo en el video, toda verdad, o sea, es una verdad, como dicen, hasta que se encuentra una nueva verdad y se ve que lo anterior era una mentira. Bajo eso nos hemos ido rigiendo a lo largo de la medicina, ¿de acuerdo? Después de tener a Aristóteles, Hipócrates y Galeno, ¿de acuerdo? Galeno, como hemos visto, consideraba la teoría que mencionaban de los egipcios. ¿Qué decía el video? ¿De dónde venían las palabras? Del corazón, ¿no? Entonces él decía que si bien no era como mencionaba Aristóteles, que todo surgía del corazón, sí tenía que haber algo en el cerebro que permitía que tengamos conductas, movimientos y todo, ¿de acuerdo? ¿Qué llamó él a este tipo de situación? Los espíritus animales, ¿de acuerdo? Que justamente es una exposición que nos van a dar sus compañeros, así que no voy a profundizar. Posterior a esto, de acuerdo, llegó Nemesio, que sí ya era un obispo en la Siria. ¿Qué consideraba él? Él hizo la teoría de los ventrículos. Decía, ok, en el cerebro hay unos espíritus, de acuerdo, un elixir. ¿Ya han escuchado de Santo Grial? Invitamos a la director de Teoría Educativa. ¿Alguien ha escuchado? ¿Qué sabe de esto? Secundario del municipio. Si no han escuchado, pues aprendemos. Se considera, de acuerdo, si han leído algunos temas, por ejemplo, de El secreto de la Mona Lisa y todo eso, de los caballeros
cruzadas y todo se consideraba que iban tras un elixir que permitía la vida eterna, ¿de acuerdo? Y que la misma venía de la sangre de Jesús. Era lo que se creía, un principio, ¿de acuerdo? Entonces, antes de que se dé esta teoría del Santo Grial, ¿de acuerdo? Venía el tema de los espíritus animales, que era una sustancia divina que se localizaba en el cerebro, que era una destilación del alma que venía de los dioses. Esa destilación, Nemesio consideraba que tenía que estar en el cerebro o en la cabeza alojada en algún lado, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Para que haya un flujo de líquido, pues tiene que haber un lugar donde se aloje este líquido, ¿no? ¿Qué consideraba él? Y hizo la teoría de los 3 ventrículos. Consideraba que en el cerebro había 3 localizaciones en la región frontal, media y occipital, ¿de acuerdo? En la región frontal consideraba que era el ventrículo frontal. ¿Qué se encontraba acá? Se encontraba lo que era la parte de la esencia de la persona. Él lo llamaba sentido común, ¿de acuerdo? Y que este sentido común era el que dejaba que las personas tomen decisiones. Por tanto, era donde estaba el alma, ¿de acuerdo? Después consideraba que la inteligencia se encontraba en la región media y que la parte de la memoria se encontraba en la región occipital. Pero cuando había un cúmulo de esta sustancia, de acuerdo de este elixir, producía que la persona tenga alteraciones a este nivel. Por tanto, comenzaron a hacerse tratamientos, ¿no? Se comenzó a hacer agujeros en el cerebro para evitar la inflamación que producían este líquido. Por ejemplo, si una persona actuaba de manera incorrecta, por ejemplo, los ladrones, ¿de acuerdo?, que iban en contra de la norma, ¿dónde creen que le abrían un agujero en su cráneo? En la región frontal, porque decían no tiene sentido común, no hace bien las cosas, ¿no? Entonces le abrimos. Si había una persona sin inteligencia que no podía aprender, ¿qué creen que le abrían? El cráneo en la región parietal, ¿no? Para desinflamar. Y si perdía la memoria, un abuelito que estaba perdiendo la memoria, ¿qué le abrían? La región occipital, ¿no? Eran en esos tiempos lo que se consideraba que propagaron la muerte por meningitis, ¿no? ¿Por qué? Porque no había nada científico en lo que se está haciendo, pero era atribuible a este tipo de las teorías. Ok. Nos vamos a quedar aquí. Porque entre el ruido y todo. ¿Alguna duda? ¿Y alguna duda, pregunta? Cuando acabemos el tema, yo le voy a pasar la presentación de sus compañeros, ¿de acuerdo? Para que se las pasen a ustedes. Y hoy día mismo ya le paso la lista así.